Una de las claves básicas para dejar de sufrir es dejar de resistirnos. Esto suena muy sencillo, pero en realidad, si consideramos todo lo que nos hace sufrir, tiene que ver con esa resistencia a la experiencia que nos trae, que muchas veces va a estar vinculada con un otro, con una otra, que sentimos, por ejemplo, que nos pasó a llevar, que debería actuar de una determinada manera. Pero si te fijas en ello, conceptualmente hay una imposibilidad en nuestra voluntad, pues las acciones de las otras personas no las podemos controlar. Y por más que deseemos que hubiera sido de otra manera, eso no está en nosotros. Y mientras más nos resistamos a querer manipular esa situación, más vamos a sufrir. Allí hay una super clave, segunda, que en esa resistencia está un tesoro. Y ese tesoro tiene que ver con ir a rescatarte de la experiencia anterior similar en que también te sentiste atrapada, dolida, abandonada, rechazada, humillada, avergonzada. Como siempre que algo te choque, siempre que algo te incomode, siempre que algo te moleste, siempre que algo sientas que te perturba, va a tener que ver con una memoria, con un recorrido neuronal, con una vivencia, con la forma en que significaste ese trauma que pasó. Entonces, esa es en realidad el tesoro, el poder ir a ver el origen, el qué te hace interpretar la realidad de esa forma que te hace sufrir. Y entonces el otro, que incomoda, la que incomoda, se torna una maestra, porque te va a ir a mostrar, tal cual espejo de obsidiana, el origen de tu tema. Y ese origen no es solamente de esta vida, no es solamente el hito del abandono en ese momento particular, que ojalá puedas algún día ver, porque cuando vamos a ver esas sombras, esas tinieblas, también somos capaces de ir a rescatar a nuestra niña interna de esa vivencia y de esta vivencia, porque en el fondo todas las vivencias anteriores de dolor se van a seguir perpetuando en el aquí y el ahora y vamos a seguir relacionándonos con los otros desde esas heridas. Por eso que el otro, cuando te incomoda, la experiencia, cuando te duele, es clave, no solamente el total desapego y decir, bueno, es mi ego el que está dañado y entonces no tengo nada que hacer. No es solo eso, porque ahí te pierdes el segundo tesoro. El tesoro es ir a ver el origen de ese tema. ¿Cuándo fue la vez anterior que sufriste esa herida? ¿Cuáles son las emociones que están vinculadas a esa vivencia? ¿Y qué fue lo que necesitó tu niña que en ese momento no se le pudo dar, pero que ahora tú le puedes dar desde tu física cuántica, desde visualizarla, que la vas a curar las heridas, abrazarla y llevarla a un espacio de tu corazón que sea cómodo y sobre todo comenzar a visibilizar esas heridas también te permitirá entrar en contacto con cuáles son las necesidades de esa niña interna, porque esas necesidades finalmente son las que te están llevando a incomodarte. Pero esas necesidades no podemos seguir esperando que las cubran nuestros victimarios, las personas que nos han abandonado, rechazado, avergonzado, humillado. Están en otra, no tienen por qué, no es su lugar, pero nuestra niña, desde la herida abierta, de alguna manera le da muchísimo poder a ese tema y por ello sufre. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a sanar? ¿Cómo vamos a ser felices? Esto va a ser toda la vida de partida,
Lo importante es asumir un lugar humilde para aprender a vivir y a relacionarnos. Entonces, mientras más vayamos a ver a esa niña, más vamos a ver sus necesidades, las vamos a cubrir y vamos a darnos cuenta si realmente eso que sentimos que necesitamos es de aquí y ahora o quizás ni siquiera lo necesitamos del otro, porque era la niña desde la herida la que lo necesitaba. Y si nosotros limpiamos esas heridas, nos dejamos llorar, dejamos que las emociones surjan, vamos a contener a la niña, la llevamos al corazón, esa necesidad que ella tenía de ser vista, aceptada, amada, está realizada por nosotras mismas. Y entonces automáticamente salimos del lugar de la víctima, salimos del lugar de la niña herida para ir a un lugar muchísimo más autónomo, un lugar que tiene que ver con cuáles van a ser las formas en que yo quiero manejarme con los otros, desde dónde, desde la adulta en un lugar sin jerarquía o desde la niña herida en cualquier momento abriendo la herida dispuesta a que la vayan a herir. Ahí está realmente la toma de poder. Ahí está el real empoderamiento, en el poder quedarnos en ese vínculo, que no tiene por qué seguir perpetuándose el vínculo en sí, sino que el tema es nuestra mente, porque muchas veces vamos a tener una discusión o vamos a tener una incomodidad y simplemente nuestro mecanismo va a ser alejarnos, pero en el alejarnos nos vamos a quedar con un montón de rumiación mental diciéndole al otro, deberías hacer esto, deberías hacer esto otro, ¿no? Y al final ese límite que pensamos que ponemos afuera es un límite que no es visible en el adentro y entonces nos genera el sufrimiento igual, nos estamos resistiendo a la experiencia igual, ya sea que estemos a kilómetros de distancia, ya sea que le digamos al otro o que no le digamos nada. Entonces, la clave va a ser hacer un zoom y ver realmente que hay un origen y que en ese origen tú, desde tu yo futura, que eres ahora, te puedes ir a rescatar a tu niña interna.